Bueno, el módulo 6, ¿sí? Va a trabajar sobre dos grandes conceptos y que ya en el mismo nombre del módulo 6 los podemos visualizar. Vamos a estar trabajando por un lado con la idea de función inversa, ¿sí? Que eso lo vamos a estar trabajando en el día de hoy. Y por otro lado, este mismo módulo 6 abarca otro gran contenido, otro gran tema, que es el de composición de funciones, ¿sí? Posiblemente, dependiendo cómo vayamos con el tiempo en la clase de hoy, este segundo tema, el de composición de funciones, lo trabajemos la clase del viernes, ¿sí? Y hoy nos vamos a detener en trabajar función inversa. Bueno. Como siempre, les muestro un pequeño cuadro como para que ustedes tengan idea de cómo se va a ir trabajando esto, ¿sí? Quizás estos dos primeros ítems van a tener que ver con esto de función inversa que les decía, y los últimos tres, ¿sí? El de composición, dominio de una composición y composición de funciones inversas, posiblemente nos va a quedar para el viernes. Este módulo 6 está pensado para trabajarse a lo largo de dos clases, ¿sí? Porque bueno, tiene bastante contenido. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema de función inversa, ¿sí? Vamos a definir qué es una función inversa, ¿sí? En matemática le vamos a llamar función inversa de otra función f de x a aquella que, bueno, vamos a simbolizarla de esta manera, con un f elevado a -1, ¿sí? Cuando ustedes vean ese tipo de simbología, vamos a estar haciendo referencia a la inversa de una función. Y tiene relación un poco con esto que estábamos viendo recién, ¿sí? De despejar las fórmulas, porque ¿qué sucede? Bueno, ustedes hace un ratito trabajaron con funciones, ¿no? Habíamos dicho que si tenés una función en su dominio, ¿sí? Que en este caso podríamos decir, voy a ponerlo con color negro, este primer conjunto sería el dominio de la función f, de esta función que vemos acá arriba, ¿sí? Dominio, conjunto de partidas, se le puede decir a veces. Entonces, ¿qué vimos hace un ratito? Bueno, que si vos tenés una función, lo que va a hacer la función es agarrar ese elemento A que está en el dominio, ¿sí? Y dependiendo cuál sea su fórmula, te va a devolver algún valor. En este caso, bueno, como estamos hablando de una definición y es en general, están utilizando la letra B, ¿sí? ¿Lo ven? La función, le meto el A dentro de la función y me devuelve la letra B. Eso es lo que dice acá con palabras, ¿no? Si vos tenés una función que relaciona al elemento A y al B de esta manera, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir la inversa? Bueno, fíjense, es la que está en color rojo en ese gráfico, ¿sí? Como su nombre lo indica, la función inversa, la que vamos a simbolizar con f de -1, relaciona esos dos elementos, el b y el a, de manera exactamente inversa a lo que hace la función f o la que está en color negro, ¿sí? ¿Lo ven? La f inversa o la f de -1 toma al valor b y te devuelve el valor A. Es decir, los relaciona a esos dos elementos de forma inversa. ¿Sí? Por eso recibe justamente este nombre, la inversa de la función f, ¿no? Entonces, bueno, esto si bien es un esquema en general, esta es la forma en la que nosotros vamos a definir, ¿sí? ¿Qué es la inversa de una función? Díganme si acá, hasta acá hay alguna duda, si esta idea en general se entiende. Obviamente ahora vamos a ir haciendo ejemplos que van a ayudar a esclarecer un poco esto, ¿no? Esto de lo que sería es la definición, es cómo uno define qué es una función inversa. ¿Hay preguntas hasta acá? No, no, se entiende claro, se entiende claro. Se le coloca un exponente de -1 y se da inversa. Sí. Claro, el exponente s -1 que ustedes ven ahí es simplemente nuestra forma de simbolizar, ¿sí? Cuando quiero escribir una función inversa. En vez de estar escribiendo la palabra función inversa, bueno, directamente lo resumo con esta simbología, ¿no? Ah, perfecto. En lo práctico no se coloca así. En lo práctico la vamos a usar también cuando tengamos que quizás calcular funciones inversas, ¿sí? Pero bueno, la vamos a usar de esta manera porque nuestras funciones van a estar definidas en X, entonces nuestras inversas también van a tener que ver con la letra X,
¿sí? Por ahí lo vamos a usar de esta Perfecto, manera que estoy marcando acá. Ese símbolo es el que van a ver que aparece más en los ejercicios, ¿sí? perfecto. Bien. Bueno, para terminar de ponerle nombre a estos conjuntos y de paso relacionar con lo que estábamos viendo hace un ratito, si vos tenés la función f, la que está escrita ahí con negro, yo les dije, bueno, este primer conjunto se llama Dominio. dominio. ¿Cómo se llama este otro conjunto, el que está nombrado con la letra b? Si miramos la función f, este segundo conjunto, Codominio. claro, este se llama codominio, ¿no? Si yo me centro en la función de color negro, este sería el codominio de la función f. Ahora, fíjense qué pasa si me olvido de la función f, me olvido de esa función que está ahí en color negro y me concentro en la inversa, ¿sí? La flecha está justamente en el sentido contrario, ¿no? Entonces, este conjunto, el conjunto B, ¿qué sería de la función inversa? El dominio. El dominio. Exactamente, ¿sí? Si vos mirás la función inversa ahora, por eso lo escribo acá con rojo, este primer conjunto es el dominio de tu inversa. Por lo tanto, este segundo conjunto, el que se llama con la letra A, de la función inversa, ¿qué será? El codominio. Exactamente, ¿sí? El codominio. Entonces, así como la función relaciona de manera inversa sus elementos, fíjense que los conjuntos de dominio y codominio, o otra forma de llamarles conjunto de partida y conjunto de llegada, también se relacionan de manera inversa, ¿sí? Dependiendo si vos estás trabajando con la F o con la inversa de la F, ¿sí? Esta idea es importante tenerla porque a medida que uno vaya trabajando con funciones inversas, vamos a estar trabajando también con cuál es el dominio, cuál es el codominio de cada una de ellas. Entonces, siempre tiene que suceder este tipo de relación también entre los dominios y los codominios de una función y su inversa, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Así vamos viendo esto en algún ejercicio en concreto. Yo acá, sí, les traigo esta función, es una función f que está definida de reales en reales, ¿sí? ¿Qué sería este primer conjunto que me nombran acá de la función f? El dominio. El dominio de la función f, ¿sí? Parece que uno ya lo repite un montón de veces, pero bueno, son ideas y conceptos importantes que como ahora los vamos a volver a trabajar, está bueno ir reforzando y repasándolos. Y este segundo conjunto, que si bien es el mismo conjunto de los reales, sería el codominio, ¿no? De la función f. Exactamente. Sí, sí, Y lo sí. querés ver en estos gráficos o en estos diagramas, bueno, el dominio de la función f lo voy a ver en este primer conjunto, ¿sí? Y que ya me lo dice el ejercicio, van a ser todos los reales. Y el codominio lo vamos a ver en este segundo conjunto, el codominio de f, que también ya me lo dice el ejercicio, van a ser todos los reales, ¿sí? ¿Y cómo vamos a conectar los elementos que estén en el primer conjunto con los del segundo? A través de la función f, ¿no? Por ahora, basándonos en lo que está escrito, la función f es x más 2, ¿sí? Me están dando esta función por medio de una fórmula en este caso. Bueno, lo que yo les propongo es armar, sí, esa relación para algunos valores. Si bien los valores que yo puedo poner en el dominio son todos los reales, como acá lo indica ya la definición, vamos a tratar de quizás buscar algunos valores eh, sencillos para poder ir sacando la cuenta y que se entienda el concepto, la idea, ¿sí? Por ejemplo, si yo les propongo acá, ¿puede estar el uno dentro del dominio de la función? Sí, Sí, puede estar el obvio. 1 porque pertenece a los reales, ¿no? Pertenece a los reales. Exacto. Bueno, si yo relaciono el uno que está en el dominio mediante esta función, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a devolver esta función? Es decir, ¿cuál va a ser f de uno? Menos uno. ¿Dónde lo tendría que reemplazar a ese uno? Bueno, en la fórmula en donde está la x, ¿no?
Yo para calcular f Ah, de uno, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que hacer en donde estaba la x pongo el uno, o sea que uno más 2 me estaría dando 3, tres. ¿sí? Mm, ahí entendí, sí, sí, ahí entendí. Siempre la fórmula de la función está escrita en general con x, ¿sí? La mayoría de las veces. Nosotros cuando Sí, queremos calcular algún valor en concreto, lo que hacemos es esa x reemplazarla por tu valor numérico, ¿sí? Por perfecto. ejemplo, si tomamos el 2, que también puede estar en el dominio porque es un número real, y quisiera relacionarlo a través de esa función f, es decir, calcular su imagen o calcular f de 2. ¿Cuánto me va a dar en este caso? Pensando en Cuatro. la idea. 4, porque lo que hago es meter ese 2 en la Sí, función, reemplazarlo en la x, ¿no? 2 más 2 me queda perfecto. 4, ¿sí? Y Sí, probamos uno más, ¿sí? Si bien acá puede haber cualquier numerito real, bueno, ahora quiero pensar en la imagen o en el transformado de 3, es decir, aplicarle la cinco. función al número 3. ¿Cuánto me Sí, dará? sí, sí. Cinco. 5, perfecto. Bueno, y la realidad es que uno así podría probar con infinitos valores acá, ¿no? Porque en este primer conjunto ya por definición nos dice que están todos los reales. Entonces, si bien yo elegí solamente algunos valores enteros y positivos, acá podría estar el cero, los negativos, ¿sí? Valores que sean racionales. No viene al caso. ¿Por qué yo les propongo analizar algunos elementos, algunos números sencillos? Bueno, porque lo que quiero que pensemos juntos ahora, ¿sí? Es cómo será la relación, ¿sí? Que justamente hace corresponder a esos elementos de manera inversa. ¿Cuál será, ¿sí? La f elevado a -1 de x, es decir, la inversa de la función f que en este ejemplo se planteaba. Bueno, si vamos a lo que recién charlábamos en la definición, lo único que yo sé con claridad es que la función inversa va a relacionar justamente a estos elementos de forma inversa, ¿sí? Es decir, que si yo en la función inversa tomo al número 3, la función inversa me tiene que devolver al 1. ¿Están de acuerdo? Si vos en la función inversa tomás al número 4, ¿qué te tiene que devolver la función inversa? Dos. El 2, ¿sí? Porque los va a relacionar de manera justamente inversa a lo que hacía la función f. Y por último, en este último ejemplo, si yo parto del elemento 5, ¿qué me va a devolver la función inversa? el tres. El 3, ¿sí? Porque justamente relaciona los elementos de manera inversa. Ahora les pregunto, si bien esos elementos, como los vemos, podemos decir que se van a estar relacionando, ¿podremos quizás decir alguna fórmula para esta función inversa? Así como me habían dado la fórmula para la f, ¿podremos establecer alguna fórmula para la inversa de la función f? ¿Ven algún patrón o alguna relación entre, por ejemplo, el 3 y el 1, el 4 y el 2, el 5 y el 3? ¿Que son consecutivas? Consecutivos es cuando es un número y su siguiente Consecuentes. o un número y su anterior. Acá En vez de sumarle dos, le resto dos. Ahí va, sí. Eso es lo que está Ajá, pasando, ¿no? Si yo al ajá, 3 ajá. le resto 2 me da uno. Si yo al Sí, 4 le resto 2 me da 2. Si yo al 5 le resto 2 me da 3, ¿sí? Lo que veo es que está esa relación, ¿no? Y así podríamos ajá. escribirla para cualquier valor. Es decir, que yo podría escribir esta fórmula, escribirla acá, como x menos 2, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? Después nosotros vamos a trabajar un poco más en detalle en cómo encontrar la fórmula de una función inversa, pero de esta manera, con una idea bastante intuitiva y mirando solamente para algunos valores, nos podemos dar cuenta, ¿sí? Que
la f relacionaba o su fórmula era x más 2 y que en este caso la inversa, ¿sí? La función f a la menos uno de x, es justamente la función que está dada con la fórmula x menos 2, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? No, 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 no. No, ¿Creen que no? A ver, voy a abrir el chat que no estaba mirando. O sea, el 2 prácticamente también ya a simple vista determinaría la relación entre los dos términos. O daría Eh, una especie, entre comillas, de visión, En este previsión, caso, premonición. sí, por ahí lo que es Sí, interesante ver, sí, es que en la primer función, en la f, S2 sí, está realizando una operación, está sumando, ¿sí? Y que en la inversa de la función, S2 está está restando. realizando Sí, justamente la operación contraria, ¿sí? De esa suma que en este caso es la resta o lo vemos con ese menos, ¿no? Como para ir prestando atención a algunos detalles. Como les decía, perfecto. igualmente vamos a trabajar, ¿sí? Con cómo calcular para cualquier función su fórmula de la función inversa, porque la realidad es que por ahí no siempre va a ser tan sencillo como en este ejemplo darnos cuenta, ¿sí? De cuál es la formulita. Pero bueno, la idea de este ejemplo, si bien es sencillo, es comprender el concepto, ¿sí? Comprender cómo relaciona la función f a los elementos, comprender que tu función inversa los relaciona justamente de manera inversa y poder ver, bueno, que en este caso, como es sencillo, podemos decir cuál es la fórmula de cada función. Bien, bueno. Perfecto, comprendo ya. Bueno, muy bien. Bueno, lo que nos vamos a preguntar ahora, ¿sí? Porque con este ejemplo, perfecto, funcionó, se entiende y uno puede encontrar la fórmula de la función inversa. Lo que nos vamos a preguntar ahora es, ¿siempre será posible encontrar la fórmula de la función inversa? Es decir, ¿todas las funciones tendrán función inversa? Vamos a trabajar sobre esta idea, ¿sí? Y vamos a ver justamente que no cualquier función va a admitir función inversa, ¿sí? Se va a tener que estar dando una condición, ¿sí? Que la podemos pensar en realidad como en dos condiciones entonces, de ahora en más, ¿sí? Cuando tengamos que trabajar buscando la fórmula de una función inversa, vamos a tener que hacer primero el trabajo de chequear si la función que a mí me están dando cumple con estas dos condiciones que les digo, ¿sí? Que es lo que están viendo, bueno, ahora en la pizarra. Para que una función admita inversa, se dice que la función tiene que ser biyectiva, ¿sí? La función que me dieron a mí tiene que ser biyectiva. Si la función no es biyectiva, no admite inversa. Yo no le puedo encontrar la fórmula inversa. Ahora, ¿qué significará que sea biyectiva? Bueno, tiene que ver con estas dos condiciones que ven en pantalla, ¿sí? La condición número uno y la condición número dos. ¿Qué dice la condición número uno? Dice que todos los elementos de tu conjunto de partida, ¿de qué otra forma le podíamos llamar? Que lo vimos hace un ratito. el Mm, dominio. Claro, tu conjunto de partida es el dominio de tu función, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, que todos los elementos que estén en tu dominio tienen que tener una imagen distinta en tu conjunto de llegada. Conjunto de llegada, que también lo dijimos hace un ratito, es lo mismo que pensar, codominio. perfecto, en el codominio de esa misma función f de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir esto? Bueno, mira, si vos tenés números distintos que pertenecen al dominio de tu función, lo que se espera es que al realizar, ¿sí? La función, evaluarla en esos numeritos distintos, los resultados que te arroje la función también tienen que ser distintos, ¿sí? Esto es lo mismo que decir la imagen para cada uno de esos numeritos x1 y x2 va a tener que ser distinta. Entonces, si todo esto sucede, ¿sí? Se estaría cumpliendo la condición número uno, que en realidad recibe un nombre, ¿sí? Si esto sucede, lo que les explicaba recién, se dice que la función es inyectiva, ¿sí? Cuando una función es inyectiva, repetimos, cuando
a elementos distintos de tu dominio le corresponden imágenes distintas, ¿sí? De tu codominio. Si eso sucede, tu función es inyectiva. Ojo, inyectiva es que cumple con la condición número uno. ¿Ya te puedo asegurar que tenga función inversa? No, Y sería no, otra cosa. No, porque función inversa Claro. dijimos que tenía que cumplir con las dos condiciones. Para que una Ok. función admita función inversa, tiene que cumplir con las dos. Y si cumple con las dos, bueno, la función se llama biyectiva. Por ahora analizamos qué significa todo esto para la condición número uno, pero no dijimos nada de la condición número dos, ¿sí? A ver qué es lo que nos plantea. Nos dice que el conjunto de llegada, ¿sí? Que ustedes bien me dijeron recién, otra manera de decirle es codominio, que el conjunto de llegada de tu función tiene que coincidir con la imagen. ¿Sí? La imagen de la función que se puede abreviar de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los elementos que vos encuentres, acordate que lo veíamos de esta manera con los gráficos, ¿no? Este era tu codominio, que todos los elementos que vos vayas encontrando acá al aplicar la función, por ejemplo, para A va a estar f de A, para B va a estar f de B, para C va a estar f de C, y así con todos los que quieras, todos esos elementos tienen que coincidir con el codominio. Es decir, no puede haber acá algún valor, ¿sí? Ya que le ponemos letras, por ejemplo, la letra D o la E, que no se relacionen con ninguno del dominio. ¿Sí? No podría haber acá valores que no tengan una preimagen o que no se relacionen con los del dominio. Esto quiere decir que el codominio coincida con la imagen. Entonces, si sucede eso que estamos diciendo, ¿sí? Si sucede eso de que el codominio coincida con la imagen, ¿cómo se va a llamar la función? Bueno, lo tenemos acá. La función va a recibir el nombre de sobreyectiva, ¿sí? Y recién si vos chequeás que se cumplen las dos condiciones, la condición uno o la condición de que la función sea inyectiva, y la condición 2 o la condición de que sea sobreyectiva tu función, recién en ese caso podemos decir que la función es biyectiva y que entonces va a admitir función inversa. Le vas a poder calcular la función inversa, ¿sí? Entonces, bueno, esto puede por ahí sí ser un poquito confuso porque estamos hablando de las definiciones en sí puras y estamos hablando en general. Ahora vamos a tratar de volcar toda esta información que les acabo de contar en un ejemplo, ¿sí? A ver si podemos evaluar, podemos proponer estudiar esto de si una función es inyectiva, si es sobreyectiva, y si cumple las dos cosas, vamos a poder decir que es biyectiva. No hay que mezclarse con las palabras, porque por ahí suenan parecido, pero cada una está bien definida y significa cosas diferentes, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Si no, nos vamos a un ejemplo, a ver cómo podemos ver esto en un ejemplo. No, por mi parte me gustaría ver ejemplos, pero se entendió. Bueno, La primera parte se entendió. perfecto. Bueno, vamos entonces a ver un ejemplo. En realidad tenemos en pantalla dos ejemplos, ¿sí? Porque tenemos definidas Perfecto. dos funciones. Por un lado, vamos a analizar el ejemplo, ¿sí? De la función f, de la función que vemos acá con color rojo, ¿ok? En este caso, fíjate, la función, ¿sí? Yo les digo, esto es una función, no me la están dando ni con una fórmula, ni con un gráfico, me la están dando a partir de estos diagramas, ¿sí? Que se llamaban diagramas de Venn. ¿Se podía definir una función mediante un diagrama de Venn? Bueno, sí, sí. En este caso me están definiendo una función, una relación de esta manera. Entonces, antes de comenzar a estudiar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar nosotros? Nos vamos a preguntar si esta función f es, ¿cómo se tenía que llamar para que admita función inversa? Empieza con la vela. biyectiva. Biyectiva. ¿Veis? Me voy a preguntar si esta función es biyectiva, porque lo que yo quiero es pensar si esta función podría tener una función inversa o no. Y sabemos que para que sea biyectiva, por lo que vimos recién, vamos a tener que estudiar dos condiciones, ¿no?
Ahora, antes de ponernos a estudiar todo eso, vamos a nombrar a cada conjunto. Este primer conjunto del cual parten los elementos, ¿sí? Ya lo dijimos varias veces, es el dominio de tu función. Y este segundo conjunto es el codominio de tu función. ¿Sí? Fíjense que insisto con estos términos porque es importante tenerlos en claro y van a seguir apareciendo y los vamos a seguir utilizando para seguir trabajando en este módulo. Bueno, nos vamos a preguntar si la función es biyectiva. Para que sea biyectiva tenía que cumplir dos condiciones, ¿sí? Por un lado, la condición número uno, que lo que me planteaba es que la función tiene que ser inyectiva. Inyectiva, ¿sí? Que ahora veremos traduciéndolo a este ejemplo cómo lo podemos pensar. Y por otro lado, si esa La condición se sobreyectiva. cumple, perfecto. La otra era sobreyectiva, ¿sí? Entonces, para que la función tenga inversa, las dos condiciones se tienen que cumplir porque esa es la manera en la que yo te puedo decir que la función es biyectiva, ¿sí? Si las dos condiciones se cumplen, la función es biyectiva y va a admitir inversa. Si alguna de estas dos no se cumpliera, o las dos, ninguna de las dos se cumpliera, bueno, lógicamente la función no va a ser biyectiva y no vamos a poder calcular su inversa. Pero bueno, vamos a pensar en cada una de esas dos condiciones, ¿sí? Que sea inyectiva, ¿qué quería decir? Bueno, lo que les decía la definición es que a cada elemento de tu dominio, ¿sí? Que lo veo acá, al aplicarle la función f, te tiene que devolver imágenes distintas. Entonces vamos a ir mirando en cada una de las flechas a ver si eso sucede. Para el uno del dominio, ¿qué me devuelve la función? Uno. El uno del codominio. Uno, el Bien, mismo, exacto. perfecto. Relaciona el número uno, me devuelve el número uno del codominio. Para el número 2 también veo que devuelve el 2. Para el número 3 esta función devuelve el 5. Para el número 4 esta función devuelve el 3. Y para el número 5 esta función devuelve el 4. Entonces les pregunto, para cada uno de estos valores del dominio, ¿sucede que me va devolviendo distintos valores? Sí, Sí, ¿no? Yo voy Sí, viendo que en ningún momento valores del dominio tienen acá la misma imagen. No, no, cada uno va teniendo su imagen, ¿sí? Bien distinta de la anterior. Bueno, entonces eso es lo que tiene que pasar para poder decir que la función es inyectiva. A elementos distintos del dominio, la función me devuelve imágenes distintas del codominio. Entonces, analizando eso que fuimos diciendo oralmente, podemos decir que la función es inyectiva, ¿sí? Que cumple con esa primera condición. ¿Hasta acá alguna duda? sí, o sea, tienen que, por más que el ejemplo sea los mismos números y todo, las flechas que indican que esté el distinto orden es la clave, perfecto. Ahí entendí el Exactamente, diagrama. ¿sí? La flecha es la que Perfecto, te indica con quién lo va a relacionar y no importa que acá perfecto. veas el mismo número, ¿sí? Lo que importa es que esta flecha que me devuelve el uno no la vuelvo a Sí, encontrar en otro elemento. No es que acá también me devuelve el uno. No, no, no. El 2 me devuelve el 2, el 3 me devuelve el 5. Ningún otro elemento del dominio me devuelve el uno, salvo, bueno, el uno que lo relaciona con el uno, ¿no? perfecto. Bien. Bueno, lo otro que nos tenemos que preguntar, ya que vimos que es inyectiva, voy a tener que seguir analizando, ¿sí? Lo otro que nos tenemos que preguntar es si esta función es también sobreyectiva, ¿sí? ¿Qué significaba que sea sobreyectiva? Bueno, en este caso, nuestro codominio es todo este conjunto de números, ¿sí? El uno, el Es 2, el el que 3, rige. el 4 y el 5. ¿Sí? Y las imágenes, ¿sí? Los valores que están relacionados con estas flechitas, fíjense que también son el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? No tengo acá en el codominio otros números
que no vea yo que están relacionados con alguno del dominio. No veo estos numeritos que yo les puse ahí con rojo, ¿sí? Esos no están. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que está pasando acá es que el codominio, justamente, que es el conjunto de todos estos valores, es exactamente igual a la imagen. Lo vamos a anotar. El codominio, en este caso, es igual a la imagen de la función. ¿Cuál es la imagen de la función? Bueno, el conjunto de el número uno, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Sí? Entonces, en este caso, la función es sobreyectiva. Está cumpliendo con las dos condiciones. Entonces, ¿qué respondo a esa pregunta? Bueno, sí. ¿Sí? La función en este caso, la función definida con la letra f, es una función biyectiva. Por lo tanto, admite inversa. ¿Sí? Si quisiéramos pensar en esa función inversa, ¿qué sabemos de f a la menos uno? Bueno, en principio sé que se puede calcular, porque acabo de analizar que esta función admite inversa. Y lo que sé en este caso, y con la poquita información por ahí que me están dando de esta función, lo único que sé de la función inversa, ¿sí? Es que va a relacionar a cada uno de estos elementos, justamente como su nombre lo dice, de forma inversa. Es decir, que si yo parto del uno me va a devolver el uno, que si parto del 2 me va a devolver 2, que si parto del 3, ¿con quién estaba relacionado el 3? Con el 4. Fíjense en la función, ¿eh? En la función original. El 3 estaba Ah, relacionado no, perdón, el 5, el 5. con el Perdón, perdón. 5. Entonces, tu Sí, función inversa, ¿sí? Va a tener que relacionar exactamente de forma inversa eso, ¿no? exacto. El 4 estaba Sí, relacionado con el 3, el 5 estaba relacionado con el 4. Entonces, es ir pensando justamente la inversa de cada una de esas flechitas que veíamos en ese sentido, ¿no? El 4 sí. con el 5 con el 3. La realidad es que como no conocemos más nada de la f, de la función que yo trabajé con color rojo, no conozco su fórmula, no conozco una gráfica, acá en este caso, por más que uno quiera, no podríamos pensar en cuál es la formulita de la inversa, ¿sí? Pero sí lo que podemos decir es que va a relacionar los elementos de manera inversa, ¿sí? Como las flechitas azules en este caso lo indican. ¿Preguntas, dudas hasta acá? No. ¿No? Bueno, vamos a ver el otro ejemplo entonces, el de la función g. Ahí en el chat le están escribiendo, profe. A ver. Anastasia dijo, profe. Ah, ok. Hay un profe, sí. ¿Por qué uniste el 3 del codominio con el 4? Déjame ver. Bien, fíjate que es exactamente relaciona los elementos de manera inversa. Como el 4 estaba relacionado con el 3, con la función roja, la que los marco otra vez con el láser. El 4 aplicabas la función f y te devolvía el 3. Entonces, la inversa, lo que tiene que pasar es que al 3 vos le aplicás la inversa y te devuelva al 4. ¿Sí? Siempre se tiene que dar que esa flecha que vos veías en un sentido sea la misma, pero en el sentido opuesto. No sé si eso te ayuda por ahí a verlo mejor. Ok, bien. Y Victoria dice que no se entendió cuando es sobreyectiva. Mira, yo te digo, dame 2 minutos que vemos el otro ejemplo que por ahí al ver la diferencia se va a entender, ¿sí? Y si no, igual volvemos sobre este. En este segundo ejemplo, yo les propongo analizar esta función g, la función g que aparece ahí con color verde, ¿sí? De esta función g, ¿qué conozco? Bueno, que este va a ser el dominio, que este va a ser su codominio, ¿sí? Y lo que conozco es cómo relaciona ciertos elementos, ¿sí? Conozco la información que me propone este diagrama. El uno, si vos le aplicás la función g, te va a devolver el uno, ¿sí? Otra forma de decirlo, para el uno del dominio tenemos el uno como imagen, ¿sí? Decir que la función me va a devolver un valor es decir que la imagen va a ser ese valor. Para el 2, la función me devuelve el 2.
Para el 3 la función g me devuelve el 3. Para el 4 la función g me devuelve el 5. Y para el 5 la función g me devuelve el 2. ¿Sí? Y vamos a hacernos la misma pregunta que les hice hace un rato con la función e. ¿Esta función g es una función biyectiva? No. Uy, ya me dicen que no. Y A ver, porque de principio ya no es inyectiva. vamos a ver en esas, tenemos que pensar en esas dos condiciones, ¿no? En la condición uno que me hablaba de inyectividad, me pide que la función sea inyectiva. Y la condición 2 que me habla de sobreyectividad o que la función sea sobreyectiva. Bueno, vamos a analizar primero la uno para arrancar con alguna. Inyectiva, ¿sí? Volvemos a decirlo. Lo que hace referencia es a que a elementos distintos de tu dominio le tienen que corresponder imágenes distintas de tu codominio, ¿sí? No se pueden repetir una misma imagen para dos elementos de tu dominio. Entonces le pregunto, ¿es inyectiva o ven quizás algún elemento que no cumple con esta definición? Y para mí el 5. Capaz que estoy equivocado, pero Bueno, lo que veamos a estoy ver qué viendo. pasa. El 5, yo le aplico la función y ¿qué me devuelve? Un 2. El 2. Bien. ¿Y qué está pasando además con este 2? Se repite como resultado. Es la imagen también, además de ser imagen del 5, es imagen del número 2. ¿Lo ven? Tengo dos elementos de mi dominio, el 2 y el 5, que están relacionados con una misma imagen. Y eso justamente es lo que no puede pasar si yo quiero que la función sea inyectiva, ¿sí? A imágenes distintas de tu dominio le tenían que tocar todas, perdón, a elementos distintos de tu dominio le tenían que corresponder todas imágenes distintas. Y yo acá veo que este numerito, ¿sí? Que es imagen para el 2 y es imagen para el 5. Entonces, claramente yo acá ya veo que la función no es inyectiva. ¿Sí? No cumple con lo que dice la definición para que una función sea inyectiva. La realidad es que a esta pregunta que yo les hice, que escribí ahí arriba, si G es biyectiva, ya solamente con haber visto que no cumple la primera condición, ya podríamos responder que no. Que no ¿Sí? cumple tampoco en la segunda, podría No sé ser. si no cumple la segunda. Yo estudié la primera, vi que no la Perfecto. cumple, entonces ya te puedo decir que la función biyectiva no es. No ¿Sí? es. ¿Por qué? Porque para que sea biyectiva, recordemos, para que sea biyectiva, tiene que cumplir con las dos. Entonces, si ya una de las dos no se verifica, la función biyectiva no va a ser. ¿Sí? Ahora, de todos modos, como estamos tratando de comprender estos conceptos de inyectividad y de sobreyectividad, vamos a estudiar también el otro. Pero acordate, si en tu ejercicio te preguntan si la función es biyectiva, vos analizás la primera condición y ves que esa condición no se verifica, ya podés decir con solamente esa condición que la función no es biyectiva. ¿Sí? Y ahora bien, que era lo que preguntaban, ¿sí? La función voy a ver si cumple con la condición de ser sobreyectiva. ¿Qué tenía que pasar para que sea sobreyectiva? Bueno, les vuelvo a contar. Decía que todo el codominio, todo el conjunto del codominio, que son todos estos numeritos, el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5, todos los que caen en este conjunto, tiene que ser exactamente el mismo conjunto que agrupa a todas las imágenes. ¿Cuáles son las imágenes? Bueno, los que tienen alguna flechita que los relaciona, ¿no? La imagen acá es el uno, es el 2, es el 3, es el 5. ¿El 4 es imagen de algún elemento del dominio? No. No, ¿se dan cuenta que el 4 no tiene ninguna flechita que conecte, ¿sí? Con algún elemento del dominio? El 4 está en el codominio, pero no es imagen de esta función G, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo que no está relacionado con ningún elemento del dominio. Entonces, en este caso lo vamos a escribir. El codominio, ¿sí? Está formado, lo vamos a poner acá arriba. El codominio
de tu función g está formado por los elementos uno, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? El codominio, son todos los que están acá. Ahora, la imagen de tu función g, es decir, aquellos elementos que vos ves efectivamente que tienen, ¿sí? Están conectados con alguno del dominio. Esos elementos, ¿cuáles son? ¿Me los dicen? El imagen, el del codo mío del dominio, no lo escuché En porque el estaba anotando. codominio quiero que me digan las imágenes, los elementos que ustedes Uno, ven dos, que tienen las flechas. Uno, uno, dos, tres y cinco. 2, 3 y 5. ¿Sí? Entonces, Sí. les pregunto, ¿el codominio es exactamente el mismo conjunto que en la imagen? No, No, yo no, veo no, que no. ahí no es el mismo conjunto, ¿sí? Eso es lo que me da la pauta de que entonces esta función no es tampoco sobreyectiva, ¿sí? Exactamente. Me parece que quizás ahora por ahí ayuda a entender esto de la sobreyectividad. Si tu codominio, acordate, es todo este conjunto completito, es exactamente igual a la imagen, la función es sobreyectiva. Entonces vamos a escribir en el ejemplo anterior, que no lo hicimos. El codominio, acá en el ejemplo anterior, de la función f, eran todos estos elementos, ¿no? Bueno, también el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahora, la imagen en esta función f, ¿sí? Los elementos que vos ves que tenían alguna conexión con esas flechitas rojas, ¿se dan cuenta que eran exactamente los mismos? También Sí, el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Entonces, por eso la función f, la función roja, sí era sobreyectiva y en cambio la función g, o la que tratamos acá con color verde, no lo era. ¿Sí? No sé si ahí queda un poco más claro. Victoria creo que era que había preguntado esto de la sobreyectividad. profe, puede ser que cuando no sea inyectiva, ya de por sí, por default, saquemos que no es sobreyectiva. No, 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 no. La Perfecto, condición uno perfecto. y la condición uno y la condición 2, ¿sí? No son entre sí excluyentes. Es decir, que por ahí hay una Ok, función que es inyectiva, que sí es inyectiva y que no es sobreyectiva. Te puede pasar, ¿sí? O al perfecto, revés, veas que una función no es inyectiva y sí es sobreyectiva. También te puede pasar, ¿sí? No es que perfecto, siempre va a pasar como en este ejemplo, que si no es una cosa, no es la otra. En este ejemplo, en concreto que yo elegí, para trabajar cuál era la idea y que vean cuándo no es inyectiva y cuándo no es sobreyectiva, bueno, justo da la casualidad de que ambas condiciones no se cumplen, pero no, no es excluyente una con la otra. perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, más preguntas con respecto a esto. ¿Creen que no? Bueno. Por mi parte, no, profe. Me gustaría ir a lo práctico. Claro, bueno, vamos a eso justamente, ¿sí? Analizamos lo que era la definición, analizamos Perfecto, ejemplos, vamos a tratar entonces de aplicar todo esto ahora en resolver algún ejercicio de los que a ustedes se les propone, ¿sí? Así que perfecto. pasamos. Bien. Bueno, en este caso yo elegí el ejercicio 2 de su práctica, ¿sí? El ejercicio 2 que aparece en el módulo 6, que fíjense que nos pide justamente lo que estuvimos trabajando, ¿no? Indica si las funciones son biyectivas. En caso de serlo, encontrá la función inversa, ¿sí? Acá me piden un pasito más. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que también nos dan más información, ¿no? No es como en el ejemplo anterior que yo simplemente les di los dos diagramas y las flechitas. No, no, acá me están dando bastante más información de cada una de esas funciones. Me dan el dominio, me dan el codominio, me dan la fórmula. Entonces, posiblemente vamos a poder también responder más cuestiones, ¿sí?
En este ejercicio 2 tienen 6 ítems planteados para trabajar. Yo les seleccioné los primeros 3, ¿sí? Para que vayamos pensando juntos estas ideas. Los otros quedarían para que ustedes los puedan hacer solos. Vamos a arrancar a pensar en el ejercicio A, ¿sí? En donde nos dan esta función, la función f, ¿sí? Que está definida de R en R. Esa es la forma de leer esa flechita, ¿no? Está definida de R en R o de reales en realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que este va a ser tu dominio de la función f y que este segundo conjunto va a ser tu codominio de la función f, ¿sí? Y además de darte el dominio y el codominio, ¿qué más te están dando de esta función? Bueno, su fórmula, ¿sí? Te la están dando a través de una fórmula esta función. Entonces, lo que me preguntan es si es biyectiva. Entonces, por ahí para ayudarnos en cuanto a cómo lo trabajamos en el primer ejemplo o en el ejemplo anterior que vimos, vamos a pensar otra vez en estos diagramas, ¿sí? En estos diagramas yo sé que el primer conjunto es el dominio de la función, que ya me dicen que es todos los reales, y además sé que el segundo es el codominio de la función, que es todos los reales. ¿Sí? Esto vayan por ahí tratando de ir tomando nota porque a medida que vayamos avanzando en los ejercicios lo voy a ir borrando. ¿Sí? ¿Cómo vamos a relacionar los elementos del dominio con los del codominio? A través de la función f, que en este caso su fórmula es x al cubo. ¿Bien? Entonces, les pregunto, por ejemplo, ¿podría estar en el dominio el número uno? Sí, 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 porque pertenece a los reales. Perfecto. Ahora, para ese uno, yo quiero calcular la imagen. Yo quiero calcular f de uno. ¿Qué tendría que hacer? 1 elevado a la 3. Perfecto, uno al cubo, porque es lo que me dice 1 la al cubo. fórmula de la función, ¿no? Uno al cubo, en Exacto. este caso sabemos que es uno. Sí, ¿Sí? Bien, perfecto, perfecto. ¿Podría estar en este conjunto el cero? sí, porque pertenece a los reales. Sí, porque pertenece a los reales, entonces quiere decir que vos le vas a poder calcular la imagen, es decir, que vos vas a poder calcular f de cero. ¿Cuánto daría? 0. Cero, cero al cubo es cero. Perfecto. ¿Podría estar, por ejemplo, el menos 2? No. ¿Puede estar el menos 2 en el dominio? Ah, sí, porque Sí, pertenece a los reales. Sí, ¿no? Es un número Sí, real. Bueno, entonces sí, quiere sí, sí. decir que si puede estar en el dominio, vos tenés que poder calcularle su imagen. ¿Cuál será f de menos 2? F menos 2. O positivo. Estoy pensando en que ese menos 2 lo El tengo cubo. que reemplazar en la x, ¿no? Claro. Es decir Exacto. que lo vamos a hacer acá un costadito. Calcular f de menos 2 es meter el menos 2 en donde estaba la x. Es decir que es calcular menos 2 al cubo. Bueno, ¿y cuánto me da eso? Menos 12. Menos 8. No. No. Al horno con la Menos multiplicación, 8. pero. Menos 8, ahí va. Menos 8. La imagen para menos 2, según esta función f, es menos 8. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? Uno podría ir pensando distintos elementos del dominio, ¿sí? ¿Podría escribirlos todos? Bueno, no, porque es el conjunto de los reales. Estaríamos tratando de escribir infinitos números, ¿sí? No vamos a poder. Pero sí podemos ir pensando distintos ejemplos para que nos ayude a pensar en esta idea. En este caso, miren este ejemplo, ¿podría estar el número e? ¿Qué No tipo de pertenece a número los era reales. el e? No sé. Si lo ponían en la calcu. Parecido a irreal, no es irreal, es irracional. Ahí va. Este número, ¿sí? Si Irracional. ustedes lo Ah, ponen en la calculadora, que hay un botón para usarlo,
Arranca con, hay 2,7 y hay un montón de numeritos más en la calculadora. Y de hecho la calculadora me muestra una parte del número, ¿sí? ¿Por qué me muestra una parte? Bueno, porque este número es un número irracional y tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que este número, más allá de ser un número irracional, ¿se acuerdan cuando vimos los conjuntos? Dentro de los reales, ¿sí? Vos tenías a los irracionales, en donde vendría a caer ese E, y también tenías a los racionales en donde vendrían a caer el uno, el cero, el -2, todos los que pusimos. Ahora, tanto irracional como racional forman parte de los reales. Entonces, ¿yo acá puedo usar el número e para calcularle su imagen? Bueno, sí, es un número Sí, real. F de E. F de E, lo pensamos acá. ¿Dónde tengo que reemplazar ese número E? Bueno, donde estaba la X. Es decir, que me estaría dando E al cubo. ¿Sí? Si ustedes esto lo intentan hacer en la calculadora, les va a devolver otro número irracional, otro número con infinitas cifras decimales. Bueno, no, no importa, no es la idea anotar eso, sino que simplemente sabemos que la cuenta va a ser E al cubo. sí, ¿Sí? sí, sí, Bueno, y así con cualquier número real que uno elija, ¿no? Úsele para que por ahí no se queden con la idea de que solamente vamos a trabajar con enteros, ¿sí? No voy a trabajar solo con los positivos, los negativos y el cero. Porque si a mí me están diciendo que la función está definida en reales, podrían aparecer números como el e, el número pi, podrían aparecer distintos números que sean reales. Ahora, fíjense la idea, ¿no? Lo que a mí me pide es pensar si esta función es biyectiva. La misma pregunta que nos hicimos hace un rato con los ejemplos. Y para eso sabemos que tiene que pasar dos cosas, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Entonces, que sea inyectiva. Bueno, nosotros acá probamos algunos elementos nada más, que decíamos recién que no podríamos probar todos porque son infinitos. Pero fíjense en lo que va pasando, ¿no? Cada elemento del dominio que fuimos agarrando, ¿sí? Y calculándole su imagen, nos fue devolviendo imágenes distintas, ¿lo ven? En ningún momento yo tuve una imagen repetida para más de un valor del dominio. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque la realidad es que cualquier numerito real que vos elijas poner en donde está la X y lo eleves al cubo, te va a ir tirando diferentes resultados, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La condición de inyectividad se cumple, se verifica, si esta función es inyectiva. No te va a pasar que encuentres la misma imagen para dos elementos distintos del dominio. Ahora, sobreyectiva. ¿Qué tenía que pasar? A ver si se acuerdan. cuando el codominio tiene que estar con el mismo resultado que el dominio. No que el dominio. El codominio tiene que ser igual a qué cosa de la función. A la imagen. A la imagen, ¿sí? Ah, Entonces, mira, el sí, codominio, en este caso no lo tuvimos que ni pensar porque ya me lo decía la definición de la función. Lo anotamos acá arriba. ¿Cuál era el codominio? ¿Qué conjunto de números? Todos los reales. Los reales. Ujú. sí. Ahora, la imagen, ¿sí? Esos posibles valores que te va a ir devolviendo la función. ¿También serán los números reales? ¿Qué piensan? Sí, Sí, ¿no? Y Porque, ¿qué sí, quiere porque lo decir tenés en esto? todo. Claro, que a cada número que vos elijas real y lo eleves al cubo, te va a devolver un número que también va a ser real, ¿sí? Y si vos pudieses tomar todos los reales y elevarlos al cubo, ¿qué te devolvería? Bueno, te iría generando todos los reales también. Obviamente no se puede tomar todos uno por uno porque son infinitos, pero lo que podemos ver es que al tomar cualquier real y elevarlo al cubo me va a ir devolviendo números reales, ¿sí? Y por lo tanto, en este caso, vemos que la imagen es los reales, entonces la función es sobreyectiva, ¿sí? La función es sobreyectiva. Ahora, a mí no me habían preguntado ni si era inyectiva ni si era sobreyectiva. La pregunta original o lo que pedía la consigna era si la función es biyectiva. ¿Qué respondemos a eso?
Que sí, sí es. Que sí, ¿sí? Que sí. ¿Por qué? Porque cumple con estas dos condiciones que analizamos por separado, ¿sí? Acordate, si una de esas dos no se cumpliera, bueno, entonces la función no es biyectiva y por lo tanto no tiene inversa, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que si tu función es biyectiva, entonces, ¿qué pasaba con la inversa? Admite función inversa, ¿no? Le puedo calcular la inversa. Y fíjense que Sí. la consigna dice, bueno, en caso de que sí lo sea, que en este caso vimos que sí, encontrá esa función inversa. Es decir, encontrá esa formulita de f a la -1 de x. ¿Sí? Y la única manera que por ahora tenemos de hacerlo con lo que fuimos viendo es pensar en, bueno, ¿cómo voy a relacionar estos elementos de manera inversa? Es decir, ¿hay alguna fórmula que si yo le pongo el 1 me devuelva el 1, que si le pongo 0 me devuelva el 0, que si le pongo -8 me devuelva -2, que si le pongo al cubo me devuelva e? ¿Se les ocurre alguna fórmula que en este caso La sirva? raíz ¿Qué tipo de raíz? Raíz cúbica cúbica. Claro, es al raíz cubo. cúbica, ¿no? Si yo, ¿sí? Entiendo a la inversa como la raíz cúbica de x, es decir, para cualquier número que vos agarres, le calculás la raíz cúbica y te tiene que devolver el elemento a la inversa de cómo los relacionaba la función. Y fíjense que funciona, ¿no? Porque si yo en la raíz cúbica pongo el 1, me da 1. Si pongo raíz cúbica de 0, me da 0. Si pongo raíz cúbica de -8, me da -2. Si pongo raíz cúbica de e al cubo, me da e, ¿sí? Y la realidad es que va a funcionar para cualquier elemento, ¿sí? Real que vos elijas reemplazar. Bien, bueno, fíjense que en ese caso, ¿sí? Ya contestamos ambas cosas que preguntaba o que pedía la consigna, ¿no? La función es biyectiva, lo estudiamos, dijimos que sí. En caso de que sí lo sea, había que encontrar la inversa es esta que quedó escrita acá, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Sí, Nada, yo sí, te profe. quería preguntar, perdón, habla, No, habla. por favor, Sandra, disculpame, por No se favor. peleen, no se peleen. No, por favor. No, si mirás el módulo demuestra la Sí, sí, inyectividad. sí. ¿Ves? No sé si me estoy Obviamente, adelantando, ¿no? Pero esto que obviamente vamos a hacer lo viene hemos, después. claro, no, y lo hemos dicho que muchas veces no todo, absolutamente todo lo que está escrito en el módulo lo vamos a poder abarcar en las clases, ¿sí? Porque bueno, la realidad es que uno explica quizás la idea, el concepto, busca ejemplos para que se comprenda, pero bueno, por ahí en el módulo muchas veces hay más demostraciones o más detalles de esta teoría que yo les muestro acá. Entonces, lo hemos dicho desde el principio de la cursada, ustedes, la realidad es que lo que debería suceder es que siempre después de una clase amplíen, ¿sí? Después o antes incluso, amplíen esa teoría que uno les va mostrando con lo que está escrito en el material, ¿sí? De hecho, ahora en el segundo ejemplo vamos a hacer referencia a otra cosa que aparece en el material, ¿sí? Y vamos nombrando algunas, ¿sí? Por ahí es verdad que esto que yo les fui mostrando acá con ejemplos numéricos, en el material ustedes tienen una manera de verlo más teórica, ¿sí? Pero bueno, siempre está bueno que vayan ampliando y complementando esto que se explica en clase con lo del material, ¿sí? Ni hablar. Bueno, Y Alan, no lo sé si haremos, vos querías lo haremos con consultar la algo. demostración o ¿Cómo, Sandra? intuitivamente así. Que en todo caso, si aparece algo similar en el parcial, está Sí, la posibilidad de hacerlo de ambas formas. sí, sí, O sí, sea, o lo tal haces cual. intuitivamente, como ahora, o aplicando las demostraciones. Exacto, en realidad lo que tiene que pasar es que quede bien justificado, ¿no? Si por ejemplo a vos te preguntan si la función es biyectiva, fíjense que yo dije un montón de cosas oralmente, sí que ustedes tienen que ir anotando que no escribí acá, pero esa cuestión que yo fui explicando, si vos lo vas escribiendo con palabras, está justificando por qué decís que es inyectiva. O si elegís el camino, sí, de la demostración como está en el material, también. Listo, gracias.
Eh, Profe, yo tenía una sí, consulta de lo del codominio, sí, cuando hay que colocarlo gráficamente en imagen de F, eh, sí. de, ¿qué se colocaría? La parte donde va 1, 0, 2, E, y No, en... codominio, acordate que lo veía en este conjunto, ¿no? El conjunto Sí, de sí, sí, no, yo llegada estoy de la diciendo flecha. la parte de la imagen, la parte de la imagen. Y la imagen la vemos como cada elemento que fuimos viendo, ¿sí? Que tiene alguna conexión con los elementos del dominio, ¿sí? O que tiene una preimagen en el conjunto de los dominios. Y como yo les dije, bueno, acá la realidad es que busqué solo algunos, 1, 0, -8, e al cubo, ¿sí? Pero pensando Sí, en esta idea de que podíamos poner cualquier número real y elevarlo al cubo, bueno, la realidad es que la imagen me va a ir devolviendo también cualquier número real. Por eso acá quedó anotado, ¿sí? Esta ah, cuestión de que el codominio perfecto. son los reales y que la imagen también. Por eso les decía, tienen que ir tomando nota por ahí de todo lo que se va diciendo, ¿sí? Porque Sí, si no por ahí, simplemente mirando lo que copié, hay algunas cosas que van a quedar incompletas. no, no, profe, además que es un lenguaje Profe. nuevo, deberíamos ser superdotados. Tenemos que tratar de siempre anotar todo, ¿sí? Los apuntes de ustedes son una parte importante de la clase, ¿no? El Sí. registro que ustedes puedan ir haciendo. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna otra pregunta. Profe, para anotarlo. Ujú, Entonces, resumiendo, a mí me quedó para anotar la sobreyectiva. ujú. Resumiendo, que decía que tiene que tener una única preimagen, un único dominio. No, eso es inyectividad, ¿sí? Que a elementos distintos de tu dominio les correspondan imágenes distintas de tu codominio. Eso es inyectiva. Y sobreyectiva, bueno, como lo dijimos, es que tu codominio sea el mismo conjunto de la imagen, que coincidan. Solo uno número se puede repetir como el uno. Claro, eso Esa es es lo que habla de la inyectividad, la ¿sí? inyectividad. Y Exactamente, sí, el sí, sí. uno Listo, fue ahí lo la anoté. imagen del elemento uno. Bueno, entonces este uno de la imagen ya no puede ser imagen, ¿sí? De ningún otro elemento del dominio salvo del uno. Perfecto. Bueno, más dudas hasta acá, si no vamos a pasar a el ejercicio B. ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos a borrar esto y vamos a pensar ahora el otro ejercicio. Es la misma Profe, consigna, ¿no? Sí, disculpe, con respecto a lo que es sobreyectividad, ¿también la existencia tiene que ser cumplida por parte también del dominio o por parte del codominio? Es decir, o sea, usted me dice que para que sea sobreyectiva no tiene que quedar ningún elemento fuera de lo que es el codominio imagen, tiene que ser igual codominio imagen para que sea sobreyectiva. sí. Puede pasar que el dominio no tenga imagen, entonces tampoco sea sobreyectiva. No, no, la condición de sobreyectividad no tiene nada que ver con el dominio. Mira, vamos de nuevo a Ok. la teoría. ¿Sí? La condición de sobreyectividad habla solamente de cómo se tienen que relacionar tu codominio con tu imagen. ¿Sí? No importa cuál era el conjunto del dominio. Lo que vas a analizar cuando pienses en sobreyectividad es elementos que estén en el codominio, o sea, todo tu codominio tiene que coincidir con toda tu imagen. Después lo que pase con el dominio es otra cosa. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Sí? Esta teoría, como que les decía recién hace un ratito que yo les puse acá, obviamente en el material está mucho más desarrollada y hay algunas cuestiones demostradas bien paso a paso. ¿Sí? Esto es simplemente la definición, pero bueno, a modo de resumen, a nosotros nos sirve para poder trabajar con la idea principal. ¿Sí? Bien, bueno, les decía que me gustaría por ahí pensar en hacer el B. ¿Sí? Y ya después por ahí vamos a pasar a otra cosa para no demorarnos quizás tanto con esto. Puedo borrar esto, ¿no? ¿Pudieron ir tomando apuntes? Sí, Bien, bueno. sí. Profe, disculpe, Sí. ¿podríamos hacer el C solamente porque no quisiera entender qué es más menos cero?
Sí, Eh, quédate tranquilo que algo de eso vamos a decir. Quédate tranquilo que ah, sí, sí. perfecto, Por ahí muchas no lo gracias. resolvemos tan paso a paso, pero al menos hablar de qué significa este símbolo, esta simbología, me decís vos, ¿no? Exactamente, Y sí, quédate tranquilo que vamos a hacer alguna aclaración sobre eso. Bueno, vamos muchas a gracias. resolver entonces el ítem B ahora, ¿sí? En donde nos hablan de una función g. La función ahora no está definida con la letra f, está definida con la letra g. Eso simplemente cambia la letra, pero no cambia ninguna de estas ideas que fuimos hablando, ¿sí? Y si uno lo pensara otra vez con estos diagramitas, ¿cuál será el dominio y el codominio? Bueno, lo veo ya en la definición de la función g. El dominio es el conjunto de los reales y el codominio también, ¿no es cierto? Sí, Dominio de g, los reales, imagen de g. Ay, perdón, imagen no, codominio. Eso porque ya estoy pensando eso lo iba a en lo decir. que les voy a preguntar ahora. Codominio de g y los reales, ¿sí? Entonces, bueno, uno podría pensar otra vez en la misma idea, así de probar distintos valores y qué es lo que me va a devolver la función g con cada uno de esos valores. Vamos a hacer la prueba con algunos como para tratar de entender cómo funciona en este caso esta función. Por ejemplo, si yo elijo el valor 1, ¿qué me devuelve la función g? Es decir, ¿cuál es la imagen de 1 a través de esta función g? Uno, 1, ¿no? Porque estoy pensando en hacer 1 al cuadrado, que es 1. uno al cuadrado, exactamente, sí, sí, Entonces, sí. la imagen del elemento 1 es el 1. Perfecto. ¿Qué pasará para el cero? ¿Qué de Un cero cero, o la imagen para el cero? ¿Cuál será? cero, Cero, perfecto. Estoy pensando en hacer cero al cuadrado, ¿no? sí, ¿Qué pasará para el 2? cuatro, ¿Puedo hacer g de 2? Sí, es hacer 2 al cuadrado y eso es 4, perfecto. Y ahora les pregunto, ¿qué pasará para menos 1? queda más uno. G de menos uno es hacer menos uno al cuadrado, ¿no? Sí, uno. Bien, este me da uno entonces. G de menos uno me da uno. Y Quedo ahí con ya la uno. inyectividad no lo Ay, cumple. muy bien. ¿Qué está pasando acá? Se Acá tiene repite que el haber algo mismo que les número, llame la atención. se repite el número Que tengo del codominio. la misma imagen para dos elementos distintos del dominio, ¿no? Me devolvió Sí, el uno para el uno, pero también me devolvió el uno para el menos uno. ¿Se dan cuenta? exacto, Y iba a sí. poner uno más yo. ¿Qué pasará para menos 2? G Queda menos 2 Cuatro. cuatro. me devuelve 4, ¿sí? Y ya nos había pasado que nos devuelva 4, ¿no? ¿Para qué elemento? Para el dos. Claro, ya tenía una imagen de 4 yo. En el caso este era para 2. Y acá me volvió a devolverme el número 4, pero para el menos 2, ¿sí? Entonces, como muy bien dijeron, ¿sí? Cuando yo me pregunte si esta función es biyectiva, y tenga que pensar en esa primera condición de inyectividad, ¿qué va a pasar? No cumple. No se cumple, ¿sí? La función no es f en este caso, es g, no es inyectiva, ¿sí? Y con mostrar un ejemplo, un contraejemplo, ya lo podemos ver, ¿sí? Por ejemplo, para x igual a 1, ¿sí? Que pertenece al dominio, la función me devuelve g de 1 igual a 1. Pero para x igual a menos uno del dominio, la función me devuelve exactamente el mismo valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos expresar o cómo lo podríamos explicar con palabras? Bueno, que para elementos distintos de la imagen, tengo imágenes, ¿sí? Repetidas para elementos que están en el dominio, ¿sí? Me devolvió el uno para el uno, pero también me devolvió el uno para el menos uno. Bueno, entonces inyectiva no es, ¿sí? No cumple con esa definición que leímos hace un ratito de inyectividad. Y si no Profe, es ahí donde inyectiva, dice F es
F es Perdón. inyectiva, ¿no tendría que ir G también? Disculpe. Sí, acá. Ah, Sí. Piloto perfecto, perfecto. automático de trabajar con la F siempre. Sí, sí. No, por favor, hago una consulta porque capaz que no había No, 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 entendido. así Gracias. ustedes también pueden registrar bien. Exacto. Em, bueno, les decía, les preguntaba, si ya viste que no es inyectiva, ¿podés ya responder esta pregunta? Sí. Se puede responder. ¿Y qué me responderían? Que No no. cumple la primera condición. Claro, la función no es biyectiva, ¿sí? Ah, No, no perfecto. es biyectiva. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no es inyectiva, Ah, bueno, ¿sí? Con haber analizado una de las dos, igual ahora vamos a pensar en la otra, pero con haber analizado una de las dos condiciones y ya detectar que una no se cumple, vos ya podés decir que la función no es biyectiva. Y si no es biyectiva, ¿le voy a poder calcular la función inversa como me pedía la consigna? No, sí. No, No, no se porque en ¿Y el puede. no? caso de que sea biyectiva, yo podía calcular la función inversa. En caso de serlo, ¿ven cómo dice? Si vos detectás Mm, que no es biyectiva, como nos pasó acá, entonces no admite inversa. Ni aunque quiera me puedo poner a calcular la inversa porque estaría haciendo algo mal, ¿sí? perfecto. Bueno, esto ya está de más a lo que pide la consigna, ¿sí? Pero lo vamos a analizar igual, porque me interesa que pensemos cuál es la imagen de esta función. Por eso vamos a analizar qué pasa con la condición de sobreyectiva de esta función, ¿sí? Esta función será sobreyectiva. ¿Qué tenía que pasar para eso? Que el codominio de la función sea igual a la imagen de la función, ¿sí? Entonces, mira, el codominio no tenés que pensar mucho, ya te lo dieron. ¿Cuál era el codominio? ¿Qué conjunto de números? Los reales. Los reales. Lo que sí tenemos que pensar es la imagen. ¿Qué tipo de números te devuelve esta función x cuadrado? Reales. ¿Me devuelve reales? Por ejemplo, en algún caso, ¿me va a devolver el número -4? no. No, no te va a devolver a -4 Los reales. naturales. No me va a devolver números negativos, por ejemplo, ¿no? Porque fíjense que ya la condición de que su exponente sea un número par obliga a que el resultado, ¿sí? Sin importar si vos le estás poniendo un número negativo, obliga al resultado a dar siempre números positivos. O ¿Se sea dan que serían los cuenta? naturales incluyendo el cero. Bueno, entonces lo Ah, podemos decir como enteros positivos, por ejemplo, ¿sí? Que entero. es una forma de decirlo en cómo está escrito acá, en realidad, los reales mayores o iguales a cero, ¿sí? También te podría dar raíces que no sean enteras. Entonces, una manera de decir la imagen sería los números reales mayores o iguales que cero. Eso es lo que significa que consultabas, Alan, esta simbología o esta notación que está acá, ¿sí? Reales mayores o iguales a cero son todos aquellos reales positivos, incluyendo también la posibilidad de que sea el cero. Sí, ahí Entonces, entendí. uy, Con es... este ejemplo se entiende mejor lo de sobreyectiva. Sí, claro, porque vamos entendiendo cuando justamente la función no es sobreyectiva. Cuando es como que, bueno, todo coincide y por ahí como que cuesta ver la idea, ¿no? Pero cuando no es, uno realmente ve la diferencia, ¿no? Entonces, ¿es sobreyectiva? Bueno, no. ¿Sí? Entonces, mira, en este caso, nosotros analizamos la biyectividad y ninguna de las dos condiciones se cumple. ¿Sí? Bastaba con encontrar que una sola no se cumpla para poder responder la pregunta, pero bueno, estaba bueno en este ejemplo analizar algo. No sé si alguien preguntó algo y justo no escuché. No, disculpe, profe, yo tosí. Me Ok, pasó. ok, no pasa nada. Bueno, una cosa más, ¿sí? Que por ahí les va a servir por ahí cuando ustedes agarren el material para tratar de hacer el ejercicio uno. En el ejercicio uno a ustedes se les presentan algunas gráficas y todo esto que estamos hablando de inyectividad y sobreyectividad se trabaja a partir de la gráfica, ¿sí? Entonces acá, por ahí yo me voy a adelantar un poquito y quizás alguien se acuerde de algún otro estudio que haya realizado que la gráfica de la función g que estábamos viendo es una parábola, como me sale el dibujo.
¿sí? Entonces ya vuelvo a decir, esto ya es un extra de lo que pedía la consigna, ¿no? No sé si se acuerdan, y si no se acuerdan no pasa nada porque ya vamos a trabajar en otro módulo donde vamos a trabajar específicamente con esta función, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que en este caso, ¿sí? Si yo tuviese que graficar la función x al cuadrado, su gráfica es esta curva que dibujé ahí con celeste, que se llama parábola, ¿sí? ¿Para qué lo dibujo? Bueno, porque van a ver en el material una forma de analizar esto de la inyectividad, ¿sí? A partir de una gráfica. ¿Qué es lo que dice tu material? Si vos querés ver si esta función es inyectiva y tenés su gráfico, imagínate que no te dieron su fórmula, lo único que te dieron es la gráfica. Bueno, ¿cuál sería la manera de pensarlo? Lo que vas a hacer es trazar rectas horizontales, ¿sí? Horizontales, esperen que vamos a cambiar de color, los vamos a hacer en color rojo, paralelas al eje X, es decir, rectas que vayan intersectando a esa función, intersectando a esa gráfica que yo hice, y que sean siempre paralelas al eje X, ¿sí? Rectas horizontales paralelas a tu eje X. Entonces, ¿qué es lo que vas a después pensar una vez que trazás esas rectas? Bueno, esas rectas que yo dibujé ahí, cada una de esas rectas, ¿cuántas veces corta la gráfica? Esta primera recta veo que corta la gráfica en este punto que dibujo acá, pero no es el único, ¿no? También la corta en este otro punto de acá. ¿Lo ven? Sí. ¿Eso qué Sí, quiere decir? Bueno, lo que te está diciendo es, mira, para este valor de x, ¿sí? No sé qué número está acá, no importa, un x1, y para este otro valor de x, que tampoco sé cuál es, pero claramente es distinto al otro, x2 le vamos a decir, ¿qué pasa con la función? La función toma el mismo valor, está en esta misma altura, ¿sí? Supongamos que acá está el número 5. Bueno, la función me está devolviendo para este valor y para este valor el mismo 5. Es esta idea que en el diagrama de Venn lo vimos de esta manera. La función te está devolviendo el 1 para dos valores distintos de x. ¿Se dan cuenta? Entonces, si vos no tenías nada de esto para analizar, imagínate que esto no lo podías hacer porque no conocías la fórmula, y si conocías el gráfico, bueno, una manera de ver si la función es inyectiva es ir trazando esas rectas horizontales y ver cuántas veces, ¿sí? La recta horizontal corta a tu gráfica. En este caso yo la dibujé con celeste. Bueno, ¿cuántas veces esa recta roja cortó a la gráfica celeste? En la primera recta roja veo dos veces, ¿sí? En esta también dos veces. Eso hace la idea de que para distintos valores del dominio, la función te devuelve una misma imagen, o sea que no es sobreyectivo, ¿sí? Hay que trazar varias rectas, no me puedo quedar con una sola, porque por ahí lo que pasa con en una altura no es lo mismo que va pasando en otras alturas con la función. Pero sí es una herramienta que ustedes tienen que la pueden utilizar, ¿sí? Para ver si la función es inyectiva. No sé si se entendió esta idea. Esta idea les va a ser útil, igual está desarrollada también en el material, para resolver el punto uno. mm, profe, si lo podría explicar de nuevo, discúlpeme, Vamos de nuevo, eh, sí, obvio. por Esa favor. Muchas gráfica, gracias. sí, esa gráfica que yo Sí, dibujé ahí, que era la curva celeste, también que voy a volver para atrás así ven en limpio. Imagínate que a vos de lo único que conoces de la función es su gráfica, ¿sí? ok, Imagínate que lo único que te dieron de la función es este dibujito. No te dieron la perfecto. fórmula, no podés hacer estos diagramas, no podés pensar los valores, no podés pensar nada de todo esto. Lo único que te Ok, dieron es este dibujito. Entonces, ¿cómo mirás sí, vos en el gráfico si la función es inyectiva? ¿Sí? Que es la primer condición por la que te preguntaste, ¿no? Hoy cuando nos preguntamos si era biyectiva, la primera condición era ver si era inyectiva. Bueno, en el gráfico la herramienta que tenés es esto de trazar rectas horizontales, ¿sí? Paralelas al eje X. Esas líneas que yo hoy había dibujado en color rojo, que ahí las vuelvo a marcar. Vos vas a dibujar, vos mismo, no es que van a venir en el gráfico, ¿eh? Vos vas a trazar rectas horizontales a distintas alturas, ¿sí?
Y lo que vas a hacer es ver, bueno, esas rectas que tracé, ¿cuántas veces cortan a la curva celeste? ¿Sí? Si vos ves que las rectas cortan más de una vez a la curva celeste, entonces la función no es inyectiva, que es lo que está pasando en este caso, ¿sí? ¿Cuántas veces voy viendo yo que la recta cortó a la gráfica celeste? Bueno, mira, la cortó acá, en este puntito verde, ¿se ve? Y la cortó también Sí, acá. Entonces la función ahí no puede ser inyectiva, porque mira, supongamos, vamos a ponerle un ejemplo numérico, supongamos que acá está el uno. Y supongamos entonces que acá está el -1. La función te está devolviendo el mismo número, ¿sí? El mismo número, la misma altura. Es decir, para f de uno, para g de uno, que era g de la función, acá estaría el uno. Me está sí, devolviendo el uno tanto para el uno como para el -1. Y eso justamente era lo que no podía pasar en la inyectividad. Entonces, sin necesidad de poner numeritos, simplemente con esta idea de ver cuántas veces corta la recta horizontal a la curva celeste, vos ya lo podés decir a eso, ¿sí? Y fíjate que sucede con todas las distintas que marqué, ¿no? Acá también en esta altura corta dos veces a la gráfica celeste. Entonces eso quiere decir que la función no es inyectiva. perfecto. A medio de comprensión, ¿podría dibujar un gráfico donde sí marque la inyectividad? Dale, ¿se puede borrar esto? Por mi parte, sí, no sé el resto. Vamos con otro, que mira, justamente me va a servir el que vos me decías hace un rato de que lo pensemos. Parece ser la misma Vamos, función, bien pero ahí. no. En el caso del C, Perfecto. ¿sí? La función, fíjense, bueno, ahora se llama H. La fórmula es la misma, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El dominio, dijimos que esto qué significaba, todos los reales -0. Menor o igual a cero. Mayor o igual menores. a cero. Ahí va, Más. mayores o iguales a cero. O sea que si esta es tu recta numérica, voy a ir de cero para adelante, ¿no? Va a haber Exacto. función, va a haber gráfica en esta partecita. Es más, mira, esta parte la puedo borrar, porque acá no va a existir la función. Me están diciendo que la función va a existir de cero hacia más infinito. La curva es x cuadrado también, que es la misma que les mostraba recién, es una parábola. Lo que pasa es que ahora estoy trabajando con esta mitad de la parábola, solamente con este pedacito, ¿sí? ¿Por qué el que estaba recién dibujado para acá no? Bueno, porque acá, ¿qué valores encontramos de x? Los Menor. negativos, reales menores que cero. Y ya te está diciendo que no se puede reales menores que cero. ¿Por qué? Bueno, porque en este ejercicio no se puede. Listo. Entonces, esta Exacto. parte no la vas a considerar y para estudiar esto que les decía, de si la función es inyectiva, y suponiendo que vos solamente tenés la gráfica, que tenés este dibujo, ¿sí? Olvídate de esto, esto no lo tenés. Bueno, ¿cómo me podés decir si esa función es inyectiva? Bueno, trazar rectas horizontales, en que las vamos a hacer con color rojo también, trazar rectas horizontales paralelas al eje X y fíjate cuántas veces la recta cortó ahí a la curva celeste. ¿En Y cuántos una puntos? vez en En uno. uno, ¿no? Sí, en uno. En uno solito. Ahí lo vamos a marcar con un, a ver, con un color, con este, acá. Sí. ¿En algún otro punto a esa altura la recta roja cortó a la curva celeste? No. No. Bueno, por las dudas Ah, traza otras. entendí. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la Ahí forma? entendí. Traza Ahí otras entendí. rectas. Traza una, qué sé yo, a esta altura de acá. Y Sí, tracé fíjate, 5 y sí, ¿cuántas veces la recta roja cortó a la curva celeste? una vez. Una vez, acá. ¿Sí? Y así vayas trazando todas las rectas que vos quieras, ¿sí? Vas a ver que en este caso, en este ejemplo, siempre esas rectas rojas cortan una sola vez o en un solo punto a la curva celeste, ¿sí? No está pasando lo mismo que en el ejemplo anterior, claramente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué Claramente. me vas a decir de la inyectividad? Que se cumple. Que es inyectivo, ¿sí? Esta función sí es inyectiva.
para cada elemento de tu dominio, el dominio lo vemos en el eje X, la función te devuelve distintos numeritos en el eje Y. ¿Sí? O a elementos distintos del dominio, la función me devuelve imágenes distintas. Entonces, en este caso sí es inyectiva la función. Espectacular. ¿Sí? Bueno, no sé si hay más Espectacular. preguntas. Profe, yo te Yo iba a te- pedir un ejemplo sobre el otro, el que era el subjetiva, creo. Sí, en el material dice suryectiva o sobreyectiva. Un Ah, ejemplo subjetiva. de cómo lo ves en el gráfico. O Sí, como para entenderlo un poco mejor. Bueno, como le explicaste, se entendió Bueno, y este en el entendí. gráfico lo que vimos es que lo que analizamos recién es que la función en este caso es es inyectiva, ¿no? Porque yo lo que vi sí. es que esas rectas rojas Claro. cortaron en un solo No pueden tocar punto. más, no pueden cortar más de dos veces. Exacto, si pasaba como en el gráfico anterior, que te lo cortaba en varios puntos, en dos, en tres, no importa en la cantidad, si es más de uno, ya inyectiva no es. Ahora, el tema de sobreyectiva, otra vez volvemos a lo mismo, ¿sí? Lo vamos a anotar acá. ¿Qué tiene que pasar para que sea sobreyectiva? Que tu Sí. codominio, en este caso la función es h, sea igual a tu imagen. Imagen de h. Entonces, bueno, de esto sí tenemos información, tu codominio y tu imagen, ¿sí? Lo podemos ver en el gráfico, lo podemos ver también con la información que nos daba el ejercicio, ¿sí? Tu codominio son todos los valores que pueda ir tomando esa curva celeste. Si vos de esa curva celeste, esos valores los vas tratando de representar acá en el eje Y, ¿sí? Fíjate que son todos los valores que te va devolviendo. Podría devolver todos los reales si fuese que también hubiese curva, ¿sí? Hacia abajo, porque a mí me están faltando acá todos los numeritos negativos, ¿no? Entonces, en el caso de esta curva, ¿qué tipo de números está tomando acá en el eje Y? De cero para arriba, ¿lo ven? Uno, 2, 3, 4, 5,5, 7, 10. ¿Se entiende? ¿Qué valores caen de cero hacia arriba en el eje Y? Todos los reales positivos. Eso es lo que te está devolviendo, o eso es lo que es la imagen de esta función. Que se acuerdan que lo habíamos visto hoy, x cuadrado, ¿te puede dar la cuenta algún número negativo cuando le calculás el cuadrado? No, son todos enteros. Son todos, sí, no, no enteros, sí, pero sí van a ser todos positivos. No enteros Positivos. porque, mirá, si vos haces 5,5 al cuadrado, entero no te va Ah, a dar. no. No, Pero no, sí no. seguro, seguro te va a dar positivo, ¿no? Entonces lo Sí, que habíamos dicho de la imagen es que eran todos los reales mayores o iguales a cero. Negativos no. perfecto. Para que sea sobreyectiva, te tiene que pasar que esto sea igual al codominio, ¿sí? Y el codominio, fíjate que siempre lo tenés como información en en el ejercicio. En el caso del C, el codominio dice que son todos los reales. Entonces te pregunto, ¿coinciden esos dos conjuntos? Sí. ¿Son el mismo conjunto? Los reales y los No, reales no, uno Y pertenece a no, los no son el positivos mismo solamente y el conjunto. otro a los no reales. son el mismo conjunto, ¿no? Claramente, los reales sería si yo tomo toda la recta y los reales mayores o iguales que cero es si tomo de cero a la derecha nada más. Entonces, como acá los conjuntos no son la misma cosa, no coincide el codominio con la imagen, la función no es sobreyectiva. Entonces, mira, Ah, claro, ahí entendí. En el caso del C, la función es inyectiva, pero no es sobreyectiva. ¿Se dan cuenta? Acá hay un caso en donde se cumple la condición uno, pero no se cumple la condición 2. Entonces, ya que lo terminamos haciendo, ¿qué digo de la biyectividad? Que no se cumple. No es inyectivo, porque para que sea, perdón, no es biyectiva, porque para No es que sea biyectivo. biyectiva, ambas condiciones, la uno y la 2 se tenían que verificar. Y acá vimos que la 2 no. Y si no es biyectiva, ¿le vas a calcular su función inversa? No, no se No. puede. No, no se puede.
¿sí? Solamente admiten función inversa aquellas funciones que sí sean biyectivas, ¿sí? Perfecto. Bueno, bien. Bueno, Mucho más bastante, les quedó claro con el bastante. gráfico. Sí, bueno, lo del gráfico lo van a poder ejercitar cuando hagan los ejercicios de este módulo. En el ejercicio 1 están planteados un Perfecto. montón de gráficos distintos para que ustedes lo trabajen de esta manera, ¿no? Trazando las rectas, mirando cuántas veces cortan los puntos para ver si es inyectiva. Así que eso lo van a poder aplicar por ahí y practicar un poco más de lo que hicimos acá. Perfecto. Bueno. Vamos a pasar en estos minutitos que nos quedan, ¿sí? A hablar de cómo calcular la expresión de una función inversa. ¿Se acuerdan que hoy cuando les mostré el primer ejemplo, pudimos encontrar la función inversa, ¿sí? En ese ejemplo yo les había dado una función que decía que era x más 2 y nosotros pudimos darnos cuenta bastante fácil que la inversa era x menos 2. ¿Se acuerdan? En un ejemplo Sí, del principio de la clase. Pero bueno, yo que les dije, no siempre va a ser tan sencillo, ¿sí? O tan intuitivo poder calcular la inversa. Ahora, cuando tu función admita inversa, o sea que cuando tu función sea biyectiva y vos le puedas calcular la inversa, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, siguiendo una serie de pasos que son los que tenemos escritos acá, ¿sí? Esta serie de pasos te va a servir para calcular la inversa de cualquier función que sea biyectiva. Y son tres pasos nada más. El paso uno dice que tenemos que escribir la fórmula de la función, o sea que vamos a necesitar que nos den la fórmula con las variables x e y. Ahora vamos a hacer todo esto con un ejemplo, quédense tranquilos. Tu paso 2, ¿qué te pide? Que despejes la variable x en función de la variable y. Esto les tiene que sonar conocido. Despejar una variable en función de la otra. ¿Cuándo lo trabajamos? En el módulo anterior. Claro, en el módulo anterior que justo quedó en realidad pendiente para hacer hoy, ¿no? Bueno, esto nos da una gran ayuda porque nosotros en realidad ya trabajamos despejando una letra en función de la otra. Y fíjate que para calcular la función inversa lo vas a volver a necesitar. Y por último, el tercer paso es de intercambiar las variables. Es decir, que donde diga x vas a poner y donde diga y vas a poner x. Pero bueno, estos son los pasos. Esto ustedes lo tienen en el material así tal cual, ¿sí? Igual después les voy a compartir obviamente la pizarrita. Vamos a tratar de ver si nos sale usar esos tres pasos en algún ejercicio en concreto, ¿sí? Bueno, en un ejemplo primero que nos piden calcular la expresión de la función inversa. Fíjense que acá no dice, ¿será posible calcular la inversa de esta función? ¿La función será biyectiva? No me está planteando nada de eso. Eso se da por entendido en este caso, ¿sí? Y simplemente vamos a la parte de, che, mira, esta función tiene inversa, porque no te lo estoy preguntando, ya te lo estoy confirmando. Lo que quiero es que la calcules, ¿sí? Quiero que calcules la fórmula inversa de esta función. Entonces, quiero calcular f a la menos uno de x. ¿Cómo voy a hacer? Tres pasos. Primer paso, vuelvo un cachito a la pantalla anterior. Escribí tu fórmula con las letras x e y. Entonces, la letra x yo veo que está acá y está acá. ¿Dónde voy a poner la letra I que no me la están dando? Bueno, la letra I la realidad es que podemos reemplazarla, ¿sí? Y utilizar en vez de f de x, escribir la fórmula de la función con la variable i. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. En vez de escribir f de x, voy a escribir la letra i y la función va a ser la misma, ¿no? 2x más 3 sobre x menos 1. Ahí cumplí con el paso uno. Fíjense, una pavada, ¿no? Simplemente cambia la letra. Paso 2. Y vuelvo a la pantalla anterior, así volvemos a leer qué era. ¿Qué te pedía el paso 2? Despejar la variable x en función de la de y. ¿Sí? La parte que ya sabemos hacer. Así que esto buenísimo porque no tendríamos que tener mucho problema. ¿Cómo hago para despejar acá la letra x? Miren, incluso se reparece a un ejemplo que trabajaron hoy. sí, se pasa multiplicando el x menos uno. Dale, primer cosa que voy a hacer es multiplicar acá con el x menos uno y de este lado de la igualdad quedará 2x más 3. Eh,
Sí, después la distributiva Bien, o sea, y o por factor X. común, cualquiera de los dos. Ah, ¿cómo se nota que ya lo practicaron? Ahora re rápido sale esto, ¿no? Ahora que lo explicó, profe, sí, no, no, Bueno, por eso completamente. les decía que está bueno que primero trabajaron con eso, porque eso ahora se aplica en el cálculo de las funciones, de las fórmulas de las funciones inversas. Me Sí. mareé acá, ¿qué había que hacer? No, ahora hay que juntar las. No, se cancelan los sí, ¿puede ser? No, no No, puedo no, 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 cancelarlos. no. Se juntan las sí, se coloca X entre paréntesis menos uno X, Y. Falta algo para hacer eso que me estás diciendo, algo. Acuérdense Ay, que el objetivo es despejar la X, ¿no? Y yo veo que tengo X acá y tengo X acá. Necesito juntarlas. sí, agrupación, Ahí va. agrupación. Entonces, en realidad, antes de eso que me estabas diciendo, faltaría juntarlas. ¿Cómo las junto? Bueno, vos las puedes juntar de cualquier lado de tu igualdad. Para hacerlo como lo Eso. habían hecho hoy, habíamos traído acá Sí, la expresión con X, que en este caso la traigo con menos porque, bueno, es positivo, ¿no? Acá me queda el 3 y acá voy a traer esa Y sumando. sí, Ahora que veo que las X están efectivamente del mismo lado de la igualdad, ¿sí? Ahora sí voy a hacer eso que vos decías de o sacar factor común o resolver esa operación, como más te guste pensarlo, pero la cuestión es que te tiene que quedar y menos 2 por X, sí. ¿sí? Y casi que estamos. ¿Qué más me faltaría para la que la X me quede solita, me quede despejada? Pasar la I menos 2, Ujú. pasarlo restando. Restando no, acá hay un producto, ¿no? Dividiendo, dividiendo. Bien. Entonces, todo esto dividido por i menos 2. Y mira, ahí despejaste tu letra X. ¿Ves? La X quedó en función de la letra I. ¿Sí? Y por último, lo que dice el tercer paso de estos pasos para calcular la fórmula de una función inversa, vuelvo así lo miramos, intercambia las variables. ¿Qué significa eso? Bueno, como les decía, que donde veas la letra X, ¿qué vas a anotar? La I. La I, La vas I, a cambiarlas. Y donde veíamos la I, ¿qué vas a anotar? la X. La X. Entonces esto me va a quedar 3 más X sobre I menos X. ¿Sí? Sí, Esto que nos quedó acá, ¿sí? Esto que nos quedó acá es lo mismo que la función inversa de la F. ¿Sí? Perdón, Ley, es x menos 2. el Y 2 Y, eso lo y quería menos decir. 2. Ay, ay, sí, sí, sí. Gracias, Ya gracias. estaba viendo dos. ¿De dónde había Perfecto. salido esa X? No, Sí, no, sí, no sí, te sí, sí. asustes. Acá eran dos. acá, x menos 2, ¿no? Y X. Ahí. Así ya. Digo una cosa y escribo otra, chicos. Bueno, díganme si hasta ahí se entendió este ejemplo. Sí, 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 sí. Ven que sí. La realidad es que es, una vez que lo entendés, es un proceso bastante metódico, ¿sí? Obviamente va a depender de cómo sea esta fórmula que te den acá. Bueno, cuántos pasos vos vas a tener que tratar de dar para lograr despejar la X. Pero bueno, fíjense que incluso ya en el módulo 5 hicimos algunos de práctica para esto de despejar la X. Siempre vas a tener que hacer estos tres pasos en el caso de que te pidan buscar la fórmula de la función inversa, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejemplo que vimos. Esto es para calcular La fórmula la de la de función inversa. sobreyección. Sí, Ah, de las anótenselo. funciones. Estos tres pasos, igual después les comparto las pizarras estas que trabajamos en clase. Pero bueno, estos tres pasos son para cuando te piden calcular la fórmula o la expresión, como decía acá el ejemplo, de la función inversa de alguna función que te tienen que dar la formulita, ¿no? Bueno, fíjense que... Profe, la función inversa sería la sobreyección, no. No,
No, acá no nos detuvimos a pensar si la función f era biyectiva, si era esta función que me dieron, ¿sí? Yo les No, dije, no, bueno, no, ya lo acá no dieron por vamos a hecho. estudiar si es inyectiva, si es sobreyectiva, si es biyectiva. Acá damos por No, sentado no, de no. que la función es biyectiva y que por lo Sí, tanto le puedo buscar la inversa. Listo, busqué la inversa, ¿sí? perfecto. Podría pasar que en alguna consigna primero vos tengas que probar si la función es biyectiva, ¿sí? Y No, sí, después sí, calcular sí. la inversa. Bueno, puede pasar porque sería como unir las dos cosas que aprendimos hoy, ¿sí? Hoy con qué estuvimos trabajando. Estuvimos trabajando con herramientas para analizar si una función es biyectiva y herramientas para calcular la inversa, que es lo que acabamos de ver. Entonces puede pasar que un Sí, ejercicio te pida que hagas ambas cosas, ¿sí? En este caso, lo que yo les dije, bueno, no nos vamos a detener a ver si es biyectiva o no, porque damos por no, sentado perfecto. que sí. Bueno, la realidad es que lo que resta de ahora en adelante, ¿sí? Son ejercicios. Ustedes tienen nueve, a ver cuántos son en total, ya les digo, creo que nueve. Sí, ustedes tienen 9 ejercicios en total, ¿sí? Hasta lo que es en el módulo la parte de función inversa, que es la parte que trabajamos hoy, ¿sí? Ya en el ejercicio 10 en adelante, no los van a poder hacer todavía, hasta la clase del viernes, porque tenemos que ver primero el tema de composición, que era el otro gran contenido que hay en este módulo. Pero todo lo que tenga que ver con función inversa, que es inclusive hasta el ejercicio 9, ya están en condiciones de poder encararlos y de poder resolverlos, ¿sí? Vamos a trabajar, nos quedan unos minutitos, vamos a trabajar por ahí con este, por lo menos a ver cómo serían cada una de las preguntas que nos hacen, y después ya los voy a dejar y les quedará a ustedes terminar los otros ejercicios que no se hicieron en la clase, ¿sí? Perfecto. Bueno, fíjense que el ejercicio 4 otra vez me dan una fórmula de una función, ¿sí? Es decir, que esta función f, ¿qué datos me dan? Su fórmula. Y en realidad, fíjense que es la misma que la del ejemplo anterior, ¿sí? A la que recién le calculamos la inversa. Pero ahora me pide otras cosas. ¿Qué me pide? Bueno, por un lado, que calcules f de 6. ¿Cómo era eso? ¿Cómo hago f de 6? Reemplazar donde hay X, colocarle el 6. Bien, ¿y dónde voy a reemplazar? ¿En la función esta o en la inversa? No, en la función de fx. Perfecto, claro, porque yo veo que acá lo que me están pidiendo es f de 6, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, para calcular f de 6 no vas a tener que hacer otra cosa que en tu fórmula, donde veas x, poner 6. Es decir, que te va a quedar 2 por, ahí hay una x, bueno, ahí pone un 6, Sí. ¿sí? Más 3 dividido, ves una x, ¿qué vas a poner? 6 menos uno, que es lo que me dice la fórmula, ¿no? Y ahí resolvés. ¿Sí? Acá me da 12 más 3 15, 6 menos uno 5, 15 dividido 5 3. 3. Entonces, respuesta f de 6 es igual a 3. Exactamente. Pero no es lo único que te pide el ítem A, ¿no? También te pide que calcules f a la menos uno de 3. Ahí se reemplazaría en el otro lado de las X, se reemplazaría por 3. Acá se reemplazaría en la función o en la inversa de la función. En la inversa de la función. En la inversa de la función. Bueno, mira, la inversa de la función era la que habíamos calculado hace un ratito, porque el ejercicio es el mismo. Era 3 más x sobre x menos 2. Esa descubrimos nosotros que era la inversa, ¿sí? Entonces la vamos a usar, ya que la tenemos calculada sobre x menos 2, ¿sí? ¿Qué pasaba si esto vos no lo tenías ya calculado? ¿Qué tendrías que hacer si te piden f a la menos uno de 3? Cambiar donde están el, las Y por el X, eso creo que te Todo explicó. esto que hicimos recién, ¿no? Eso, sí, Todos exacto. esos tres Despejarla, pasos, porque si vos despejar. necesitas la inversa, bueno, tendrías que hacer cada uno de esos pasos que hicimos recién para calcularlo. Acá, bueno, porque ya teníamos el resultado, entonces me lo copio ahí y listo.
Bueno, f a la menos uno de 3. Entonces, en la inversa voy a reemplazar el 3, ¿sí? Ahora voy a usar la función inversa, no la f original. Entonces me queda 3 más, donde ves la x, en este caso, ¿qué vas a poner? Tres. 3, Tres. ¿sí? Y después, en la parte Sobre de abajo, 3 sobre, menos 2. perfecto, 3 porque ahí hay una x, menos 2 porque lo dice la función, ¿sí? Y fíjate, en este caso de arriba te queda 6 en el numerador sobre uno, o sea, 6, Sí, ¿no? 6. Es decir, respuesta que f a la menos uno de 3 me da igual a 6. Sí. Bueno, y fíjense que nos dice analizar la respuesta. Podemos analizar de eso que encontré. Que- Primero que es el doble, son positivos. Ok, Sí. Y es Me verdad. vuelve a remitir al otro conjunto. Claro. ¿Se acuerdan cuando eh, arrancamos la clase que definimos la función inversa de esta manera? Si vos tenías una f de a que te devuelve b, la inversa te tiene que, para b, devolver a. Esto fue la definición, cómo nosotros empezamos la clase de hoy a hablar sobre inversa. Y bueno, fíjense que es lo mismo que está pasando acá, o sea, es lógico que suceda esto si vos estás trabajando con una función y con su inversa, ¿no? Porque si para el 6 la f te devuelve el 3, para el 3 la función inversa te devuelve el 6, ¿sí? ¿Podría habernos dado otra cosa que no sea eso si estábamos probando en la función y en la función inversa? No, la realidad es que no, No, ¿sí? Porque por definición lo que yo necesito que suceda con una función y con su inversa es eso, ¿sí? Entonces, esta situación es la que estoy viendo que se produce acá con el 6 y con el 3. ¿Se dan cuenta? sí. Yo me perdí en algo, profe. A ver, decime. El gráfico de Ben, ¿cómo Ujú. yo doy por hecho que esos dos números se interrelacionan? O Ubiqué simplemente por... los resultados que trabajamos recién. F de 6 Ah, medio ahí lo 3. acabo de ver, la F del 6. Sí, sí, 6 sí. medio Listo, 3 y listo. F a la Sin menos uno, pregunta, o sea, de 3 medio 6. sin pregunta. Gracias. Ahí No, lo de vi. nada. Que es bueno, un poco lo que habíamos estado hoy charlando cuando apenas definimos las funciones. Bueno, para la parte Perfecto. B de este mismo ejercicio. Les pide algo que ya también se ha trabajado en el módulo 5 y es determinar el dominio natural, tanto de la función f como de su inversa. ¿Sí? Dominio natural. ¿Se acuerdan que hoy charlamos un rato sobre eso? En comienzo de esta clase. Sí. ¿Qué teníamos que pensar cuando me piden el dominio natural de cierta función? ¿Qué necesito mirar en esa función? Ah, ¿Puedo meter cualquier numerito x en esa fórmula? no, no, solamente los x mayores a cero. A ver, pensemos. ¿Qué es lo que estaría prohibido en esta cuenta? ¿Qué el no uno. podría pasarnos? El uno, x Bien, igual a no uno. podríamos poner acá un uno, ¿no? Porque si yo pongo un uno acá abajo, ¿qué pasa? Da cero. Uno me da cero y Sí, dividir por cero no se puede. Entonces, lo que vamos a pensar es en Mm, esa condición o en esa restricción, ¿sí? Lo que vos vas a pensar de esta función f es que la parte del denominador, la parte de acá abajo, no puede ser cero. Lo vamos a anotar acá. Esta partecita no puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Bueno, porque no podemos dividir con cero. Y si no puede ser cero, en realidad el único valor que no puede tomar la x es el uno. ¿Se dan cuenta? Con el resto de los numeritos, vos vas a poder hacer la cuenta siempre, ¿sí? Ahora, con el uno no. Entonces, ¿cómo puedo escribir el conjunto de todos los números reales menos el uno? Hay distintas maneras, ¿no? Una sería exactamente así como lo dije.
todos los reales menos el uno. ¿Lo podríamos escribir a eso mismo como intervalo? Si no te gusta de esta manera, ¿lo podés escribir como un intervalo o como unión de Sí, intervalos? podemos usar el Sí, símbolo unión Bien, y podría atribuir al ser, uno. claro, de menos infinito hasta uno, sin hasta incluirlo, uno, unido con qué. unión, uno a más infinito. Claro, ¿sí? Decirte esta respuesta o decirte esta respuesta es la misma cosa. ¿Hace falta que escribas las dos? No, ¿sí? Lo que hacemos es anotarlo de distintas maneras para que ustedes vean las distintas opciones, ¿sí? Ahora, cuando tenés que pensar el dominio de la función inversa, vas a mirar acá ahora, ¿no? ¿Qué es lo que no te puede pasar en esta fórmula? Que sea 2. Que sea 2. ¿Te das cuenta? Este número nunca puede ser 2, porque si es 2, me da cero. Entonces, mira, acá es bastante sencillo darnos cuenta que el dominio natural de esa función inversa es todos los reales, vos vas a poder usar cualquier numerito menos el 2, ¿sí? Y también lo podríamos escribir como una unión de intervalos, ¿no? Pero bueno. Bueno, fíjense cómo se van relacionando, ¿sí? Los distintos conceptos que vamos viendo en los distintos módulos. Acá trabajamos un montón con cosas del módulo uno, sumado a cosas que vimos del módulo 6, que por ahora lo que se trabajó es función inversa. Así que es importante ir haciendo un repaso e ir haciendo todos los ejercicios de cada módulo. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, si no, de mi parte hemos terminado de No, creo que trabajar ya todo lo estamos. Al planteado para principio me hoy. había confundido de natural, pensando que era el conjunto de los naturales, pero ahora me acordé que era Ah, ok. ese ejemplo. Acuérdense que cuando Ese mismo pienso, ejemplo de que cuando teníamos raíz, por ejemplo, par y teníamos números sí, negativos. ujú. Ah, Cuando listo, pienso el ya dominio entendí. natural, siempre voy a tratar que sea el conjunto más amplio posible. Entonces, el más amplio que nosotros conocemos y con el que trabajamos es el de los reales. Lo que vas a hacer es quitarle a ese conjunto grande de los reales aquellos valores que no pueda tomar tu función. ¿Sí? Listo, se reentendió ya. Bueno, recuerden entonces que de tarea, ¿sí? Tendrían que resolver hasta el ejercicio 9, incluyéndolo.